primera y segunda ley de Mendel. Y necesitamos justamente eso, básicamente hablar acerca de la primera y segunda ley de Mendel. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la genética. Y creo que lo más importante que nosotros hemos conversado la semana pasada ha sido entender lo importante que viene a ser el ADN para todo lo que nosotros somos. Si nos ponemos o nos sentamos un minuto a pensar, nos damos cuenta que el ADN es tan importante que cualquier falla en ese ADN se altera todo lo que nosotros somos. Si nos sentamos un minuto a pensar, todo lo que eres tú ahorita es por culpa de tu ADN. Todo, 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 todo. Todo lo que funcionas, todo como tu estructura de tu cuerpo, todos los órganos y tejidos que tú tienes, todos los sistemas que están trabajando en tu cuerpo, la cantidad de energía que tú produces, las características que nosotros observamos en tu cuerpo, todo está controlado por el ADN. Y si en ese momento el ADN empieza a fallar, lógicamente las estructuras van a empezar a fallar y el cuerpo va a empezar a deteriorarse. Y se podría decir que al final, cuando ya todo esto empieza a conjugarse y empieza a alterarse, todo empieza a fallar y nosotros empezamos a tener cierto tipo de deterioro. ¿Estamos de acuerdo? La semana pasada hablamos acerca de esto, empezamos hablando acerca de esto, así que creo que nos toca volver a compartir justamente eso y terminar lo que teníamos que trabajar la semana pasada. Así que aquí va. Ay, muchachos, aquí está. La semana pasada hablamos acerca de la genética y estuvimos hablando acerca de un poquito acerca de la historia de la genética, ¿de acuerdo? Cómo la genética iba desarrollándose poco a poco y cómo esta genética ha ido presentando todas las características que nosotros manejamos. Sabemos que el que dio los principios, el que puso los puntos sobre las IES para empezar a trabajar con la genética fue Mendel, pero sabemos que Mendel básicamente no fue entendido en su momento. ¿Y por qué no fue entendido en su momento? Porque nosotros lo dijimos, lo mencionamos, lo conversamos, que en ese momento los conocimientos que se tenían acerca de estos conceptos eran muy pobres, casi nadie entendía nada de lo que estaba pasando en ese proceso. Entonces, la genética pasó por una etapa, o bueno, era una etapa todavía incipiente, donde no se conocía nada de lo que tenía que ver con este proceso, y después, poco a poco, se fueron descubriendo las características que nosotros manejamos. O sea, se fue descubriendo los ácidos nucleicos, se fue descubriendo el ADN, se fue descubriendo la estructura del ADN. Watson y Crick ayudaron bastante en el desarrollo de este concepto. O sea, toda una serie de ideas que se iban desarrollando a partir de ahí. Recuerden ustedes que Mendel lanza su teoría en 1866 y recién aproximadamente en 1869 se descubre un material que estaba dentro del núcleo, pero era un material que ni siquiera lo llamaban ácido nucleico, lo llamaban simplemente nucleína, la famosa nucleína, ¿de acuerdo? Pero después de esto, después de la famosa nucleína, recién se empezaba a entender básicamente la estructura del ADN, ¿de acuerdo? El ADN, cuando se descubrió las moléculas de las nucleínas, ¿de acuerdo? Cuando se descubrió las nucleínas, empezaron a investigar, empezaron a revisar cuáles eran las características y cuáles eran los componentes de estas estructuras, ¿de acuerdo? Y recién, después de algunos años, se pudo descubrir ya básicamente las características, ¿de acuerdo? Miescher fue el primero en hablar de ellos, ¿de acuerdo? Pero luego Altman descubrió las estructuras del ácido nucleico y él los llamó justamente ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Fulgen fue el que coloreó por primera vez a los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Y Levan fue el que describió las bases nitrogenadas, el azúcar, la pentosa, que forma parte de estas estructuras, ¿de acuerdo? Luego Hershey y Chase, que fueron dos biólogos que ayudaron básicamente con sus descubrimientos a que Watson y Crick planteen la famosa teoría o la famosa estructura de la doble hélice del ADN, ¿de acuerdo? Y Wilkins y Rosalind Franklin, que a través de sus radiografías y cristalografías pudieron determinar la estructura del ADN, cómo el ADN estaba estructurado.
Entonces, eso como que abrió un campo muy grande para entender a la genética. De ahí los demás científicos que empezaron a trabajar, empezaron a descubrir cromosomas, etc. Con respecto al ADN, ya lo entendemos, porque nosotros hemos trabajado el ADN y lo conocemos el ADN como material bioquímico, pero también entendemos al ADN como una estructura que va a controlar todas nuestras funciones. Como lo dice allí, controla toda la información para el desarrollo y funcionamiento del ser vivo. Todo el desarrollo y funcionamiento está en base a este ADN. Habíamos hablado de la cromatina. ¿Se acuerdan de la cromatina? ¿De acuerdo? ¿Cómo me definirían ustedes ahora la cromatina? Mira, ya lo hicimos cuando hablamos de mitosis y meiosis. Y ahora también te lo definí la semana pasada. Así que a estas alturas del partido tú ya me puedes decir a ciencia cierta qué es la cromatina. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la cromatina? Unión de ADN con proteínas histonas. Unión de ADN con proteínas histonas. ¿Y dónde se localiza? En ¿Y el En dónde se núcleo. células localiza? eucariotas. No, pero ¿dónde se localiza? Ahí está, en las células En eucariotas, el pero núcleo. ¿dónde? En el núcleo de las células eucariotas. Solamente en células eucariotas, pero a nivel del núcleo. La cromatina está formando parte de, del material genético que está localizado dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, una pregunta. ¿Cuántos tipos de cromatina conocemos? A ver, ¿cuántos tipos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos tipos de cromatina conocemos? Ya se olvidaron. ¿Tipos de cromatina, muchachos? Dos. Muy bien, ¿cuáles son? Dos, ¿cuáles son? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son? La heterocromatina, uno, muy bien. ¿Y la otra? Una es la hetero y la otra, la eucromatina. Muy bien. ¿Cuál de las dos crees tú que sea? ¿Cuál de las dos crees tú que sea en realidad la que controla todo este funcionamiento y desarrollo? Eucromatina. La eucromatina. ¿Por qué? Porque es la que tiene los genes activos. Es la que tiene los genes activos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la eucromatina es la que contiene los genes activos y es la que nosotros vamos a encontrar. Muy bien. La cromatina es una forma de empaquetar el ADN dentro del núcleo. ¿De acuerdo? Empaquetar el ADN dentro del núcleo. Pregunto, ¿qué lleva el ADN que sea importante para el estudio de la genética? ¿Qué es lo que está llevando el ADN que sea importante para el estudio de la genética? ¿Quién me ayuda? Información. ¿Qué es lo que lleva? Bien. Fuerte. Los genes o la información genética. Genes o información genética. ¿Qué es un gen? ¿Cómo definirías tú un gen ahorita? Segmento de ADN. Un pedazo de ADN, muy bien. Nosotros hemos visto cómo se expresa un gen, ya sabemos cómo se expresa un gen. ¿Lo hemos visto o no? No, hemos Color de visto cómo ojos. se... No estoy preguntando acerca de eso, sino que como molécula, ¿hemos visto cómo se expresa un gen? En forma de proteína. Ah, muy bien. ¿Y me puedes dar la secuencia de esa expresión? ¿Cómo se hace la secuencia de esa expresión? A ver, te puedes recordar, porque con ustedes ya lo hicimos, ¿ah? Ya hicimos eso. ¿Quién se acuerda? Cuando se van formando los cromosomas. No, no es allí. En los cromosomas es solamente la condensación de la cromatina, pero la expresión de un gen ya la hemos hecho. Con ustedes ya la hemos trabajado. ¿Se acuerdan ustedes de cuando trabajamos el dogma genético, el dogma biológico? ¿Se acuerdan del dogma biológico? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la duplicación del ADN y luego de la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué se van a acordar? Esos siglos, años luz en su cerebro, y no fue hace mucho, pero años luz. Cuando terminamos lo que era la parte de bioquímica, y cuando terminamos lo que era célula, y acabamos de ver lo que era el núcleo,
Después de eso empezamos a hablar acerca de cómo funcionan los ácidos nucleicos y hablamos acerca de la replicación del ADN. ¿Se acuerdan que la replicación o duplicación del ADN era semiconservativa? Era semiconservativa y discontinua por los fragmentos de Okazaki. Y luego hablamos acerca de la síntesis de proteínas, que eran dos eventos importantes, la transcripción y la traducción. ¿Qué es la transcripción? ¿Quién lo recuerda? Formación de ARN. Exacto, la formación del ARN. Recuerda que esto se formaba en una zona del ADN que se le llamaba caja tata, que marcaba el inicio de un gen. Yo les dije que era el inicio de un gen, porque es un pedazo de ADN, y el factor RH marcaba el final de ese gen. Y era un pedazo, un segmento de ADN, como lo dijo su compañera. Pero ese gen que tiene un inicio y un final, tenía que ser copiado y traducido, transcrito y traducido. Entonces, se iniciaba en la caja tata, luego se copiaba ese ADN en forma de ARN, ¿de acuerdo? Y se acuerdan que ese ARN era llamado un pre-ARN. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamábamos pre-ARN? ¿Se acuerdan? No, todavía no tenía caperuza, pero ¿por qué lo llamábamos pre-ARN? Porque había partes que no servían. Ah, exacto, muy bien, había partes que no servían. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Sí, Yair, algunos no tienen código, sí. Intrones, muy bien, Yair, intrones. Y los que tenían código eran los exones. Entonces, para que nosotros podamos tener una buena traducción, teníamos que modificar a ese pre-ARN o madurarlo y convertirlo en un ARN mensajero. Y para convertirlo en un ARN mensajero, le hacíamos splicing. ¿Qué era el splicing? ¿Se acuerdan? ¿Ves? Ya van recordando. ¿Qué era el splicing? Y unir los intrones. Exacto, eliminar los intrones y unir los exones. Eliminar los intrones y unir los exones. Muy bien. ¿Y qué le colocábamos para que pueda reconocer al ribosoma? Caperuza. La caperuza, excelente. ¿Y con qué lo protegíamos para que las enzimas del citoplasma no lo destruyan? Cola polia. Cola polia, ¿viste? Ya te vas acordando de lo que teníamos que conversar. La cola polia, excelente. Entonces, a eso lo llamábamos ARN mensajero. Ese ARN mensajero salía del núcleo, iba al citoplasma, se encontraba con el ribosoma, se unía al ribosoma a través de la caperuza y el ribosoma empezaba la lectura, empezaba a dar origen a la lectura y empezaba a producir básicamente la síntesis de proteínas. El código que está escrito en este ARN, ¿qué nombre le dábamos? ¿Código? Genético. Código genético. ¿Y cómo estaba escrito el código genético? En forma de codones, exacto. Estaba escrito en forma de codones. ¿Un codón estaba hecho de qué? 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas que representaban ¿a quién? Un aminoácido. A un aminoácido, excelente. Entonces, cuando el ARN mensajero se unía al ribosoma, el ribosoma empezaba a leer a este código, permitía el ingreso de los ARN al ribosoma, y el ribosoma empezaba a leer el código y permitía el ingreso de los ARN de transferencia, trayendo los aminoácidos. Estos aminoácidos se iban uniendo, formando a las cadenas de proteínas y se expresó el material genético, o sea, el ADN se expresó dando origen a una proteína. Eso es lo que justamente estamos viendo ahorita, la expresión de estos genes, ¿de acuerdo? La cromatina está formado por ADN y proteínas histonas. Los pedazos de ADN son llamados genes porque codifican una característica, ¿de acuerdo? Y los cromosomas, ¿para qué servían los cromosomas? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál era la utilidad de un cromosoma? Porque eso es lo básico, no solamente es aprenderte lo que está allí de memoria, sino entenderlo. ¿Cuál es la función de un cromosoma? Condensar cromatina.
No, el cromosoma es el producto de la condensación de la cromatina, que es diferente. Ah, muy bien, Yair. Para que el ADN se reparta en cantidades iguales. Esa es la respuesta. Excelente, eso es lo que entiendes. Entonces, ahora, como ya entiendes la situación, ya puedes decir, ahora ya entiendo por qué hace esto la célula. Porque nosotros tenemos el material genético dentro de la célula. Este material genético se duplica, o sea, saca una copia idéntica de sí mismo. Pero ¿cómo va a hacer la célula para repartir en cantidades iguales esa masa amorfa, que es la cromatina que está metida dentro del núcleo? ¿Cómo lo reparte en cantidades iguales? ¿Cómo se asegura que esa repartición va a ser de manera equitativa e igual? La única forma de poder hacer eso es produciendo los cromosomas. La única forma es produciendo los cromosomas. Entonces tiene que condensarse, formar cuerpos muy sólidos y muy estructurados y luego repartirlo en cantidades iguales. Y eso es lo que hizo y eso es lo que hace y eso es lo que va a hacer básicamente este tipo de proceso. Entonces, los cromosomas son la condensación de la cromatina y lo más importante es que permiten repartir equitativamente los genes para que cada individuo tenga la misma cantidad de genes. Eso es lo que necesitamos, que los genes estén en igual cantidad en las dos células hijas y eso es lo que se va a expresar. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Se acuerdan, muchachos, cómo se llamaba? ¿Se acuerdan, muchachos, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el lugar que ocupa el gen en el cromosoma? Locus. Locus, exacto, se llama locus, ¿de acuerdo? El gen que ocupa, o el lugar que ocupa el gen en un cromosoma lo llamamos locus, es el famoso locus. Y si tuviera varios genes en el proceso, varios genes formando parte del mismo cromosoma, ¿cómo llamaría al plural de locus? Loci. Exacto. Lo normal es que vayamos a encontrar siempre más de un gen en el cromosoma. Más de un gen, no solamente uno, sino más de un gen en el cromosoma. Por eso es que siempre vamos a encontrar losis. Una consulta, muchachos. ¿Qué entienden por alelo? Y no me lean lo que está allí, sino lo que entiendan. Díganmelo en Variedad sus de un gen. palabras. ¿Perdón? Variedad de un gen. Variedad de un gen. A ver, dame un ejemplo de la variedad de un gen. ¿Cómo podrías darme un ejemplo de la variedad de un gen? A ver, si me ayudas, ¿cómo lo podrías hacer? Variedad de un gen, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, las manzanas, que algunas ¿Ya? son rojas y algunas son verdes. Entonces sería las variedades o las diferentes formas que puede tomar una característica, podríamos decir así. ¿Podría ser Sí, eso? Sí, podría ser eso, las diferentes formas que podría tomar una característica. En este caso me estás diciendo que el carácter, ¿cuál sería el carácter en este caso? A ver, ¿cuál sería el carácter? Color ¿Color de color qué? del fruto. de Color la de la manzana, fruta, color de la fruta o color de la manzana. Muy bien, ¿y cuáles serían los alelos? el verde, el rojo. El verde y el rojo. Entonces tienes dos variedades de un mismo carácter, o sea, dos características o dos versiones diferentes del mismo carácter. El carácter es el color de la fruta, y las variedades son el color verde y el color rojo. Eso es lo que me estás mencionando y eso es lo que yo te estoy entendiendo. Excelente. Ahora, los alelos generalmente, eso sí te lo digo, Mendel no lo llamó alelos, Mendel lo llamó factores, ¿de acuerdo? Mendel lo llamó factores. Alelos ya vino después, ya cuando la genética tuvo más cuerpo y más características, le dieron el nombre de alelos, pero en realidad lo que Mendel habló fue de básicamente factores. Para Mendel, estos factores siempre venían uno de papá y otro de mamá. Siempre venían uno de papá y otro de mamá, ¿de acuerdo? Y podía ser un factor más fuerte y un factor más débil. Él lo llamaba así. Factor fuerte y factor débil. Claro que actualmente nosotros lo llamamos dominante y recesivo, pero Mendel simplemente lo llamó factor fuerte y factor débil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la genética, normalmente como mínimo, un carácter puede tener dos alelos. Como mínimo, porque pueden haber caracteres que tienen 3, 4 alelos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el color del pelo de los conejos tiene 4 alelos. El grupo sanguíneo que nosotros tenemos tiene 3 alelos.
el color de piel de nuestro cuerpo tiene hasta 5 alelos que controlan el carácter. Así que eso depende básicamente del carácter, ¿de acuerdo? Entonces, para Mendel era solamente 2, eso sí no lo voy a discutir. Cuando hablamos de la genética mendeliana, solamente se habla de 2 alelos, nada más. Un alelo que nosotros llamamos el dominante porque está en una mayor proporción en la población, y un alelo que lo llamamos recesivo, que está en una menor proporción en la población. Dicen que el alelo recesivo se le conoce como alelo mutado, porque es una transformación del verdadero alelo. O sea, el verdadero alelo, que es el alelo dominante, es el más importante, el más abundante, pero aparece después un alelo recesivo, que es el cambio o la mutación que se está presentando del individuo. Cambio o la mutación que se está presentando del individuo. Entonces, hay 2 tipos de alelos. Ya les mencioné, el alelo dominante y el alelo recesivo. Nosotros sabemos que hay ciertas características dominantes ya establecidas en el humano y hay otras características recesivas también ya establecidas en el humano. Por ejemplo, dicen que en el humano el color oscuro siempre es dominante sobre el color claro. El color oscuro domina sobre el color claro. Entonces, siempre cuando tú veas a un carácter oscuro, este es dominante. Color de cabello oscuro, piel oscura, ojos oscuros, es dominante sobre los ojos claros, cabello claro y piel clara. Eso ya está establecido y fijo, ¿de acuerdo? Ya. Otro dato que también conocemos es la forma de los labios. Los labios gruesos y carnosos son dominantes sobre los labios delgados y finitos, ¿de acuerdo? Otra característica importante es la estatura. En el humano, la estatura, la persona de estatura baja es dominante sobre la persona de estatura alta, ¿de acuerdo? Eso es un dato que no se deben olvidar, la estatura. El vello corporal, también se dice que las personas velludas que tienen una gran cantidad de vello corporal, sobre todo en los hombres, es dominante sobre las personas lampiñas, que tienen muy poco pelo o muy poco vello corporal. ¿De acuerdo? Entonces, el alelo dominante lo conocemos básicamente porque está en una mayor proporción en la población, pero nos dicen que se expresa en homocigote y en heterocigote. En este caso, el alelo dominante siempre se va a expresar en forma de homocigote y heterocigote. Ese es el alelo dominante. El alelo recesivo, en cambio, solamente se va a expresar en homocigote recesivo. Solo en homocigote recesivo. Entonces, ahora te tengo que hacer recordar algo para que entiendas esto de alelo dominante y alelo recesivo. Tú puedes heredar el alelo dominante del papá y de la mamá. La pregunta es, ¿cómo se llaman los cromosomas que tú heredas de papá y de mamá? ¿Sexuales? ¿Perdón? Los cromosomas que heredas de papá y de mamá, ¿cómo los llamas? Te lo pregunto porque ya lo hicimos, ¿ah? Esto ya lo hemos hecho. Tú dirás, pero pucha, el profe todo nos dice que ya lo hemos hecho y yo no me acuerdo de nada. Claro, porque Gametos. esto lo hemos hecho, ¿se acuerdan? Cuando hicimos meiosis. ¿Cómo se llamaban los cromosomas Gametos. en la meiosis? Cromosomas en la meiosis. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman los cromosomas que tú heredas de papá y de mamá? ¿Sexuales? No, no son cromosomas sexuales. Mentira. Homólogos. Homólogos, cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son cromosomas que nosotros heredamos de papá y de mamá. ¿De acuerdo? Son los cromosomas que heredamos de papá y de mamá. Eso lo hemos visto cuando hemos visto meiosis. ¿Se acuerdan? Cuando vimos meiosis. ¿Se acuerdan de la meiosis? Dijimos que siempre papá aporta un cromosoma y mamá aporta el otro cromosoma. ¿Cómo llamamos a estos pares de cromosomas? Lo llamamos cromosomas homólogos. Son iguales porque pertenecen a la misma especie, tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma, pero uno es de papá y otro es de mamá. Por eso lo llamamos cromosomas homólogos. Entonces, en este caso, tú eres genéticamente el producto de la unión de los cromosomas homólogos. Y tú heredas estos cromosomas de papá y de mamá. Tú los heredas. Y tus papás te están heredando las características. Te están heredando los alelos. Alelos. ¿Estamos de acuerdo?
De repente tu papá te está heredando el alelo dominante y de repente tu mamá te está heredando el alelo recesivo. Entonces, son los alelos, las dos variedades de una misma característica que los vamos a encontrar en los cromosomas homólogos y que los vamos a heredar de nuestros padres. Los vamos a heredar directamente de nuestros padres. Entonces, no se olviden de eso, por favor. Ahora, de aquí salen ya otros términos que nosotros vamos a manejar ahorita también. Por ejemplo, cuando tu papá te hereda el alelo dominante y tu mamá te hereda el alelo dominante, tú vas a tener los dos alelos dominantes en tu cuerpo. Los dos alelos dominantes en tu cuerpo. ¿Estamos? O sea, imagínate que tu papá te hereda el alelo A mayúscula y tu mamá te hereda el alelo A mayúscula. Ya, los dos son A mayúsculas. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ahora escúchame. Cuando tú vas a producir gametos, ¿qué gen va a estar en tus gametos? ¿O qué alelo va a estar en tus gametos? A ver, ¿quién me ayuda? Imagínate que tu papá te heredó A y tu mamá te heredó A. Ahora te pregunto, ¿qué alelo va a estar en tus gametos? Dominante. Claro, y todos tus gametos van a ser iguales o diferentes. Iguales. Igual. Iguales, iguales. Y si son iguales, ¿cómo lo llamarías? ¿Homo o hetero? Homo. 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 ¿Ahora entiendes por qué te dicen homocigote? ¿Ahora entiendes por qué le llamas homocigote? Cuando los dos alelos son iguales, los dos alelos que has heredado de papá y de mamá son iguales, vas a producir todos tus gametos iguales, todos tus gametos van a ser iguales. Entonces, ¿qué nombre le vas a dar a esos gametos? ¿O qué nombre le vas a dar a ese individuo? Homocigote. ¿Y por qué homocigote? Porque van a tener todos los gametos el mismo alelo. Da lo mismo si la mamá te ha heredado el alelo recesivo y si el papá te ha heredado el alelo recesivo. Entonces, en ese caso serías un homocigote recesivo, porque todos tus gametos van a tener el mismo alelo recesivo. Por eso lo llamas homocigote. Ya vas entrando al asunto, ya vas entendiendo un poquito más. Ahora, yo te pregunto, ¿y qué pasaría si tu papá te hereda el dominante y tu mamá te hereda el recesivo? Heterocigote. Ahora sí, serías un Heterocigote. hetero. ¿Por qué hetero? Diferentes Gametos alelos. diferentes. ¿Por qué? Porque vas a producir gametos diferentes. O sea, bueno, prácticamente se podría decir que tú vas a producir la mitad de tus gametos con el alelo dominante y la mitad de tus gametos con el alelo recesivo. Por eso lo estaríamos llamando heterocigote. ¿O cuál es el otro nombre de los heterocigotes? ¿Quién me lo da? Híbrido. Híbrido, heterocigote o híbrido. Ya tenemos el dato. Ya creo que lo entiendes. Ahora ya vas cogiendo la idea. Entonces, de aquí viene todo ese concepto, ¿de acuerdo? De aquí viene todo ese concepto de los alelos. Los alelos pueden ser dominantes o recesivos. Tú los heredas a través de los cromosomas homólogos, uno que viene de papá y otro que viene de mamá. Si papá y mamá te heredan el alelo dominante, entonces tú eres un homocigote dominante. Si papá y mamá te heredan el recesivo, tú eres un homocigote recesivo. Pero si papá te hereda el dominante y la mamá te hereda el recesivo, tú eres un híbrido o llamado también heterocigote. Heterocigote. Ahora, muchachos, quiero que me ayuden y me digan cuál es la diferencia entre genoma y genotipo. El genoma es la cantidad de genes que tiene una especie. ¿Ya? Y el genotipo, El genotipo son los tipos de genes. tipos de genes. Lo que tiene papá y mamá, los genes que tienen papá y mamá sería un genotipo. Mentira. Lo primero que me dijiste, estabas en cierta razón, pero lo último que me has dicho no está bien. ¿Qué es genoma y qué es genotipo? A ver, ¿quién me ayuda? Estás por ahí, ¿ah? Solamente que hay que redondear la idea nada más. Y por eso digo, siempre cuando hago este tipo de repasos me doy con sorpresas y es bueno, porque así cuando ustedes se equivocan, yo tengo la posibilidad de decirles esto es así, esto es así y lo van a entender mejor. Así que no se hagan problemas, equivóquense las veces que quieran, porque así es la única forma de entender el tema. No hay problema. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre genoma y genotipo? Genotipo son las clases de alelos que existen en una célula. Las clases de alelos. Los clases de alelos. Vas cerca, estás un poquito más cerca. Sigan, a ver quién me ayuda. Genoma y genotipo. El genoma es algo más de un conjunto, así de una población o algo. Ya, y el genotipo. Es de herencia, creo, de papá y mamá. O sea, heredados de ellos en algo particular. Está cerca. Yadira se acercó bastante. Así que si Yadira puede seguir por ahí, sería excelente. Pero la mayoría ya se está acercando al concepto. Genoma, genotipo. A ver, vayan dándole ideas. Por ahí de repente alguien ya lo dice concreto y todo el mundo lo entendió. Genoma, genotipo. Constitución genética de un individuo. Ya, ¿qué es eso? Genoma o genotipo, lo que me acabas de decir. Genoma o genotipo. ¿Qué es? A ver. Genotipo. Genotipo. ¿Y el genoma? Yacira, estás mezclando un poquito las ideas, por eso es que no está bien. Ah, claro, ya lo leíste, chistoso, así no vale, pues. ¿De acuerdo? Así no vale. Pero ahora estamos cerca. Lo importante es que estamos cerca. A ver, escúchenme. Genoma es el todo. Genotipo es la parte. Genoma es el todo. Genotipo es la parte. A ver si me ayudan. Cuando hablamos de la especie humana, el genotipo son todos los genes que forman parte de un humano. Todos los genes del humano. Todos, ¿ah? Genes para el color de ojos, para el color de cabello, para la estatura, para la forma de la nariz, la forma de la boca, para la posición de los órganos, para el sexo, para el grupo sanguíneo, para todos. Ese conjunto de genes se le llama genoma. Y en el genoma están todos los alelos habidos y por haber para cada característica. Todos los alelos habidos y por haber. Pero el genotipo no es todo. El genotipo es una parte. El genotipo son los genes que tiene un individuo. Los genes y los alelos que tiene un individuo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene de raza negra, o sea, tienes parientes de raza negra, en tu genotipo voy a tener los alelos que identifican a la raza negra. La piel más oscura, el cabello ensortijado, la nariz ancha, los labios gruesos, ¿de acuerdo? Una mayor masa muscular, de repente hasta una mayor estatura, porque eso es lo que identifica a la raza negra. Entonces, eso es lo que tú vas a tener, pero de todos los genes, claro, el genoma es como un catálogo, muy bien, Said, es como un catálogo, donde te dan todas las características y todas las posibles variedades de cada característica. Y el genotipo es lo que tú has heredado de tu papá y de tu mamá, pero por raza. De repente tu familia tiene raza negra, o de repente tu familia tiene raza asiática. Y de esa unión, los genes de la raza asiática con los otros genes de tu mamá o de tu papá que se han unido, han formado un individuo como tú, con sus características. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el genotipo. El genotipo es individual. Cada uno de nosotros tenemos un genotipo individual. Mi genotipo nunca se va a parecer al tuyo, ni el tuyo al mío, ni aun cuando eres gemelo. E incluso en los gemelos, en el genotipo, hay ciertas diferencias que no son iguales, no se van a dar de manera igual. Entonces, eso es un dato que me gustaría que manejen. El genotipo es único e independiente, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros llamamos genotipo, único e independiente de cada uno de nosotros. Mi genotipo es diferente al tuyo
El tuyo diferente al de tu hermano, diferente al de tu papá, diferente al de tu mamá. Te hace único en el mundo. El genotipo es el que nos hace únicos en el mundo. Creo que lo podemos entender hasta ahí, muchachos. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ya entendimos qué es un genotipo? Ahora sí. ¿Mejor? ¿Mejor que lo que dejamos la semana pasada? Excelente. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántas formas de genotipo existen? ¿Cuántas formas de genotipo existen? 3. 3. ¿Cuáles son? Dominante, recesivo, mixto. Ya, pero ¿qué es dominante? ¿Qué me está diciendo de dominante? ¿Solamente le vas a decir dominante o le vas a decir homocigote dominante? Homocigote dominante, Ya, homocigote luego recesivo y homocigote híbrido. heterocigote o híbrido. Heterocigote o híbrido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, con lo que te expliqué anteriormente, esto sí lo vas a entender. Mira, ¿qué pasaría si tu papá y tu mamá te heredan el alelo dominante? ¿Qué eres tú? Dominante. Claro, serías un homocigote Cigote dominante. dominante. Exacto. Si tu papá y tu mamá te heredan el alelo recesivo, Homocigote recesivo. Recesivo. homocigote recesivo. Y si uno te hereda el dominante y el otro te hereda el recesivo, ¿qué eres? Heterocigote. Heterocigote o Heterocigote o híbrido. híbrido. O híbrido. ¿Viste? Ahora ya entiendes, porque ya te expliqué qué son los alelos, ya te expliqué que hay alelos dominantes y recesivos, ya te expliqué qué son los cromosomas homólogos, porque lo que estamos viendo acá, ¿qué son, muchachos? Estos dos cromosomas, ahí lo dice, lo está escrito. ¿Qué dice? Son cromosomas homólogos. Uno viene de papá y otro viene de mamá. Y se juntan en tu cuerpo. Eso es lo que ha pasado contigo. Cuando tu papá y tu mamá se unieron, en tu cuerpo se unieron los cromosomas. Se unieron los cromosomas. Y tú ahorita tienes dentro de tu célula, ¿de acuerdo? Un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá. Bueno, tienes 23 de papá y 23 de mamá, pero lo estoy llevando a la mínima expresión. Uno de tu papá y uno de tu mamá. Si tu papá y tu mamá te heredan el mismo alelo, eres homocigote, pero si te heredan un alelo diferente, eres un heterocigote. ¿Se acabó? Así de sencillo y así de fácil, no creo que tengas problemas por ahí. Ahora, voy a coger este pedacito solamente para darte una idea y quiero que tú me ayudes a ver si lo puedes entender y manejar. Díganme qué es para ustedes evolución. ¿Qué es la evolución? Transformación de un ser vivo por necesidad de adaptarse a su entorno. Transformación de un ser vivo. No lo diría yo tan fuerte, porque tú me estás diciendo como que se va a transformar y va a generar toda una diferencia, características. No, sino que una adaptación yo la entendería mejor como una respuesta frente a su medio ambiente. Cuando un individuo está en un lugar, claro, cuando un individuo está en un lugar, escúchame bien para que lo entiendas, cuando un individuo está en un lugar, ese lugar tiene ciertas características y tú estás viviendo en ese lugar tranquilo, feliz, contento, no te falta nada, tienes comida, tienes alimento, tienes todo tranquilo. En ese sentido no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si por algún motivo algo cambia en ese medio ambiente? Algo cambia. La pregunta es, ¿qué le pasa a ese ser vivo? Se Tiene adapta que... o muere. Muere. Ya, por eso pues. ¿Qué tendría que hacer? Responder a ese Adaptarse. cambio. Claro, responder a ese cambio. Y la respuesta nosotros le damos el nombre de adaptación. La respuesta a ese cambio es adaptación. El individuo se tiene que adaptar. La pregunta es, ¿y de dónde viene esa respuesta? ¿De dónde viene esa respuesta? ¿Quién te da la posibilidad de responder? A eso voy. A ver. Lo escribieron, pero se salió rápido. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién te da la posibilidad de responder? ¿Los? No. Estamos hablando de qué.
métete en lo que estamos hablando ahorita. ¿De qué? Se supone que yo tengo que llegar a lo que estamos hablando ahorita. Estamos hablando de genes. Entonces, Células. ¿quién te da la posibilidad de responder a ese cambio del medio ambiente? ¿Las células? No. El ADN. ¿De qué estamos hablando? De genes. Genes. Entonces, ¿quién te da la posibilidad de responder? Los genes. Los genes. Justamente los que tienes ahí al frente, los que estás viendo en la diapositiva. Esos genes que están ahí son las posibilidades de respuesta frente a los cambios del medio ambiente. Te pregunto, ¿quién tiene una mejor posibilidad de respuesta de los tres que están ahí? ¿Quién ¿El tiene una híbrido? mejor? ¿Híbrido? ¿Por qué el Híbrido. híbrido? ¿Por qué el híbrido? ¿Por qué el híbrido? O heterocigoto, ¿por qué? Díganmelo. O A sea, ver, las muchachos, facultades de los otros Dos dos. formas de responder ante una situación. Ah, ahí está la respuesta, me la acabas de decir. Porque tiene dos posibilidades de respuesta frente a un problema. En el caso de los homocigotes, tiene una sola posibilidad. Y si esa posibilidad le falla, no va a poder hacer nada. Pero en el caso del híbrido o del heterocigote, lógicamente tiene dos posibilidades. Si una le falla, la otra puede ser una alternativa para sobrevivir. Y eso es lo que ocurre. Y a eso le llaman la fuerza o el poder de los híbridos. Los híbridos, esa es su fuerza del híbrido. El híbrido tiene la posibilidad de dar dos respuestas frente a un cambio del medio ambiente. Entonces, por eso es importante también entender esto de la genética, porque nosotros podemos ser como razas puras, homocigotas, dominantes o recesivas, pero razas puras al fin, ¿de acuerdo? O híbridos. Y frente a un cambio del medio ambiente, ¿quién tiene una mejor posibilidad de defenderse y quién tiene una mejor posibilidad de sobrevivir? El híbrido, porque tiene dos posibles respuestas a un mismo problema. Creo que ahora ya lo entendieron un poquito más. Ahora sí, ya cogieron la idea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, ahora miren esto, miren esto. Ya creo que con esto terminamos todo este proceso y entramos ya a las leyes y a las características, ¿de acuerdo? Muy bien. Imagínate, dicen que el alelo 1 es el alelo A dominante. ¿Cómo sabemos si somos heterocigotos? Ya, no hay pruebas, pero ahora al final te lo voy a explicar. Hay una posibilidad de saber si eres homocigote o eres híbrido. Hay posibilidades de saberlo. Y eso se llama cruce de prueba. No lo hacemos nosotros de manera directa, pero se puede entender. Y ahora te voy a explicar un poquito acerca de eso, ¿de acuerdo? Entonces, escúchame un ratito. Mira. El alelo A mayúscula es el alelo 1. El alelo A minúscula es el alelo 2. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate qué pasa si papá y mamá te heredan el alelo 1. ¿Qué pasa si papá y mamá te heredan el alelo 1? Lo estás viendo ahí. Entonces serías un homocigote dominante. Pero ¿qué pasa si mamá y papá te heredan el alelo 2? Si te heredan el alelo 2, estás viendo ahí, serías un homocigote recesivo. Totalmente un homocigote recesivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Pero ¿qué pasa si papá y mamá te heredan? ¿Qué pasa si papá y mamá te heredan el alelo A mayúscula, o sea, uno el alelo 1 y el otro el alelo 2? ¿Qué pasa si te heredan uno el alelo 1 y otro el alelo 2? ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es que vas a tener un híbrido. Y justo te lo están colocando ahí para que te des cuenta, ¿de acuerdo? Justo te lo están colocando ahí para que te des cuenta que puede ser, ¿de acuerdo? Uno de papá y otro de mamá, primero el dominante y luego el recesivo, y luego el primero el recesivo y después el dominante. Al final, a los dos los llamas híbridos. A los dos los llamas híbridos. A los dos se les llama híbridos. Entonces, si te fijas, esas son las posibilidades que nosotros tenemos de heredar los alelos. O puede ser homocigote dominante, o puede ser homocigote recesivo, o puede ser híbrido. Muy bien. Ahora, muchachos, ¿qué era el fenotipo? ¿Se acuerdan? ¿A qué llamamos nosotros fenotipo? Genes heredados por raza de un individuo, único e independiente. No. Fenotipo no son genes. Ya te lo dije. Fenotipo no son genes. ¿Qué es el fenotipo? La forma en que Fenotipo. reaccionan.
¿Cómo La reaccionan? forma en que reaccionan, ya en cierto modo sí podríamos decir que sí, no la forma en que reaccionan, pero por lo menos podríamos decir que es la expresión, cómo vamos a ver el carácter, ¿de acuerdo? El fenotipo es lo que vemos, lo que sale afuera, lo que nosotros podemos observar de un individuo. A eso lo llamamos nosotros fenotipo, ¿de acuerdo? Y este fenotipo está siempre de acuerdo, unido a quién. Este fenotipo está siempre relacionado a quién. A ver quién me ayuda. ¿A quién se relaciona el fenotipo? ¿Solamente se da porque quiere así nomás o está relacionado con el medio ambiente? ¿Fuerte? Medio ambiente. Tiene que ver con el medio ambiente, o sea, es el medio ambiente que está actuando, es el medio ambiente que está actuando directamente sobre los genes y está haciendo que estos genes respondan de una manera. A eso nosotros lo llamamos fenotipo, ¿de acuerdo? Es la expresión de estos genes bajo una influencia del medio ambiente. Ahora, entiéndanlo. Los genes, ya los hemos visto. Los genes son esos segmentos de ADN que nosotros hemos estudiado, ¿se acuerdan? Y son esos genes que nosotros hemos visto cómo se expresan a través de la transcripción y la traducción. Transcripción y traducción. Pero ustedes saben que estos genes van a estar influenciados por el medio ambiente. Influenciados por el medio ambiente. Dependen aquí de la temperatura, dependen de la cantidad de luz, dependen del pH, que pueden hacer que las enzimas activen o desactiven a este proceso. Y eso es lo que justamente puede pasar. Y eso es lo que justamente va a ocurrir. Que este proceso sea bloqueado por la luz o sea estimulado por la luz. ¿De acuerdo? O sea, bloqueado por la temperatura o estimulado por la temperatura o por el pH o por la salinidad o por alguna otra molécula que faltaría dentro de tu proceso metabólico. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Recuérdenlo, el fenotipo es la expresión del genotipo bajo la influencia del medio ambiente. Recuérdenlo, por favor. Todo lo que tú has expresado es porque el medio ambiente lo ha permitido para que tú puedas tener esa característica y puedas, en cierto modo, expresarte y puedas, en cierto modo, dar las características respectivas. Recuerda tú, por ejemplo, que nosotros tenemos el color oscuro porque estamos cerca del Ecuador y recibimos una mayor cantidad de horas luz, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros manejamos básicamente. ¿Estamos? Entonces, y cuando nos alejamos del Ecuador, las cosas van cambiando, las cosas se van reduciendo y básicamente no se expresa como debería expresarse todas las características. Entonces, ahí tenemos hoy día hemos aclarado lo que es un alelo, hemos aclarado lo que son los genotipos, ahora ya entiendes por qué lo llamas homocigote o heterocigote, ya sabes por qué se le llama híbrido también, y hay que decir que el fenotipo siempre es la expresión del genotipo, pero bajo la influencia del medio ambiente. Punto, muchachos, vamos. Ahora, cuando hablamos de genética, nosotros vamos a trabajar dos tipos de cualidades, ¿de acuerdo? Dos tipos de caracteres. El carácter cualitativo y el carácter cuantitativo. Aquí voy a jugar un ratito con lo que ustedes conocen de habilidad. La biología también tiene bastante de matemáticas en algunos casos. Y por ejemplo, cuando ustedes hacen algún tipo de problemas, yo lo he visto esto en habilidad matemática, cuando les dicen es un carácter cualitativo y es un carácter cuantitativo, ustedes ya me pueden dar una definición sin leer lo que está en las diapositivas de qué es un carácter cualitativo y qué es un carácter cuantitativo. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la diferencia entre un carácter cualitativo y cuantitativo? Muchachos, no se queden mudos, sí lo saben. Lo saben porque sé que lo han visto. Y aparte están leyendo las diapositivas, que me pueden dar responder. Cualitativo, característica, y cuantitativo, cantidad. Ya, en cierto modo, cualitativo, compara. Alto, bajo, rojo, blanco, liso, rugoso, largo, corto, ¿de acuerdo? Eso es cualidad. No le pones valores, solamente lo nombras, no le pones valores, solamente lo nombras, y básicamente solamente comparas un carácter con otro.
En cambio, el cuantitativo cuenta y toma valores. Toma valores que tú le puedes dar en metros, en kilogramos, en centímetros, en milímetros, ¿de acuerdo? Y vas a poder clasificarlo de acuerdo a la cantidad. En cuantitativo estamos hablando de cantidades, en cualitativo estamos hablando de cualidades. Nada más, ahí tienes una diferencia importante, ¿de acuerdo? Ahora, siempre van a tener problemas cada vez que tengan un problema de genética, porque nunca saben cómo representar el problema, porque cuando no lo representas bien, ahí viene justamente el problema que no vas a poder desarrollarlo. Entonces, hay formas de representar las características. Hay mecanismos y formas para representarlo. Mira, hay 4 mecanismos. Escúchame el primero. El primero dice, si solo se conocen 2 alelos para un solo gen, 2 alelos para un solo gen. 2. Es conveniente designar el alelo dominante con letra mayúscula y el recesivo con letra minúscula. Entonces, eso es lo que generalmente trabajó Mendel. Todo problema de Mendel que tenga solamente 2 alelos, ¿de acuerdo? Se van a representar el alelo dominante con letra mayúscula y el alelo recesivo con letra minúscula. Nada más, ya tienes el dato. Solamente cuando hay 2 alelos. Cuando hay más de 2 alelos, acá sí tenemos que echar mano de unas trampitas, se podría decir, o de algunos procesos diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del color del pelo del conejo, el conejo tiene 4 colores, que básicamente van a tener 4 alelos para cada color. El alelo dominante es el alelo salvaje, que lo llaman agouti o marrón. Le colocan la letra minúscula del carácter, en este caso C, que es el color. ¿De acuerdo? Letra minúscula. Y le colocan un exponente más. El C más nos está indicando que es un alelo salvaje o el alelo normal, el más dominante de todo el grupo. Y luego el exponente te va a indicar la variedad o el alelo diferente. En este caso, el otro alelo sería el alelo chinchilla, que es un conejo de color plateado o plomo. Y luego tendríamos el alelo himalayo. El alelo himalayo es aquel que tiene básicamente un color blanco, pero la nariz, las patas, la cola y la punta de las orejas negra. ¿De acuerdo? Es un conejo blanco, pero que tiene esas características en su estructura. Las patas, la cola, la punta de las orejas y la nariz negra. Y los ojos negros también. Y por último, el albino. El albino es aquel que tiene solamente el color, mejor dicho, es aquel conejo que no tiene color. Es totalmente blanco, con la nariz rosada y los ojos rojos. Nariz rosada y ojos rojos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Nariz rosada y ojos rojos. Entonces, en este caso, como tienes 4 alelos para un mismo carácter, mira, son las 4 variedades del mismo carácter. Ahora ya están entendiéndolo porque ya lo saben, ¿de acuerdo? Entonces, mira la forma de representarlos. Para el caso del grupo sanguíneo, también tenemos algo semejante. ¿Cuántos grupos sanguíneos conoces tú? A ver, ¿cuántos grupos sanguíneos puedes mencionarme tú? Positivo o negativo. No. O sea, ¿Todo? no me confundas. Sí, lo que me estás diciendo está bien, pero me estás confundiendo los dos términos. Cuando yo te pida grupo y factor, es lo que me estás diciendo, o positivo o negativo. Cuando yo te pida grupo, solamente me tienes que decir los 4 grupos conocidos que nosotros manejamos. ¿Cuáles son esos 4 grupos? A, O, B, AB. B, AB y falta uno. A, El A, el B, el AB y el O. A, B, AB y O. Son los 4 grupos que nosotros vamos a manejar. A, B, AB y O. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero esos 4 grupos están controlados por ¿cuántos alelos?
Ahí lo estás viendo, los tienes ahí. ¿Cuántos Tres. grupos? Por 3. Son 3 alelos que controlan los grupos sanguíneos. 3 alelos. Entonces, esos 3 alelos, escúchame bien, esos 3 alelos se representan de esa manera. Para el grupo sanguíneo, esto es por convención. ¿Qué significa esto de convención? Convención significa que se reunieron, recogieron estos datos, ¿de acuerdo? Y dijeron, la única forma de poder expresar esto, ¿de acuerdo? Es a través de un símbolo para que todo el mundo lo conozca y lo trabaje de esa manera. Entonces decidieron colocarle la letra I, como lo ves ahí, la letra I mayúscula, ¿de acuerdo? Y como exponente, el grupo al cual pertenece, o sea, IA, ¿de acuerdo? Tienes al IA, después tienes al IB, ¿de acuerdo? Y al IO. El IO es el recesivo, y puedes escribirlo también como I minúscula. ¿De acuerdo? Pero tú me dirás, pero profe, usted me está diciendo que hay 3 alelos, pero me está diciendo que hay 4 grupos. El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. ¿Cómo es posible eso? Fácil. ¿Sabes por qué es fácil eso? ¿Por qué se da? Porque el grupo AB resulta de la unión del alelo A y del alelo B. El grupo AB resulta de la unión del alelo A y del alelo B. ¿No me acuerdo? Entonces, de ahí sale la característica. Por eso es que hay 4 grupos. A eso se llama codominancia, que también lo vamos a estudiar más adelante, no se preocupen. Pero por lo menos ahora ya están aprendiendo a representarlo si es que tienen algún tipo de problema de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos. En el caso de la herencia ligada al sexo, cuando hablamos de la herencia ligada al sexo, sobre todo en la herencia ligada al sexo en la mosca, porque ahí es donde descubrieron este proceso, en la herencia ligada al sexo, en la mosca, hay una característica interesante. El carácter salvaje o el carácter dominante, lo vas a representar con la letra minúscula del carácter. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, el carácter en la mosca hay un carácter importante, que es el abdomen, el color del abdomen. Aparte del color de ojos, está el color del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, el color normal es el color marrón, pero el color anormal o la mutación es el ébano, que es un color marrón oscuro, bien oscuro, ¿de acuerdo? Casi negro. Entonces, representan al carácter con la letra minúscula de la mutación, que en este caso es el ébano, por eso le colocan E. ¿De acuerdo? Y el que tiene la mutación le colocas E. Y para decir que es un alelo salvaje, o sea, que es el recesivo, que es el dominante, el normal, en este caso, ya no la mutación, sino el normal, le colocas E más. E más, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, el E es el ébano, que es el color mutante, y el E más es el salvaje. Son formas de representar la genética y son formas que nos permiten a nosotros trabajar estos problemas a nivel de genética. Y a esto lo llamamos notación genética. Ahora nos vamos a Mendel. Ahora sí vamos a conocer a Mendel. Se los presento. Es Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel, ¿de acuerdo? Mendel es un monje austriaco. ¿De acuerdo? Monje austriaco. Fue sacerdote, fue botánico y fue matemático a la vez. Fue sacerdote en el convento agustino de Santo Tomás de Bron, ¿de acuerdo? Fue conocido como el padre Gregor. Pero la importancia de sus experimentos en su momento no fue reconocida por la sociedad científica. La sociedad científica no quería saber nada, no entendía, en primer lugar, hay que ser sinceros, no lo entendía. Y Mendel, en cierto modo, descubrió algo importante, pero que él tampoco no sabía la relevancia que iba a tener, así que él tampoco no le dio gran cosa, porque lo encontró resultados interesantes, pero él no entendía más allá, porque no tenía el conocimiento, porque lógicamente todo lo que era ADN, cromosomas, genes, no estaba todavía descubierto. Y Mendel estaba, pues, en cierto modo, un poco alejado de ese proceso.
Él realizó sus estudios en un jardín de 7 metros de ancho por 35 metros de largo, que estás viendo en la fotografía. Cultivó cerca de 27,000 plantas de 34 variedades distintas. Examinó 12,000 descendientes obtenidos por el cruce dirigido y conservó unas 300,000 semillas de estos cruces. O sea, el trabajo no fue tan chiquito, fue 10 años de trabajo, muchachos. No fue solamente un año, lo practicó y lo dejó. No, son 10 años de trabajo que presentó Mendel. ¿Por qué el trabajo de Mendel? ¿Por qué el trabajo de Mendel tuvo éxito en este caso? Porque utilizó un material que es práctico, como la alberja, fácil de manipular, barato, se puede autofecundar y tiene una tasa de reproducción elevada. Y aplicó un método que antes no se había utilizado. ¿Y cuál es ese método? El tratamiento matemático de los resultados. O sea, aplicó matemática para entender cómo estos procesos se iban dando y iban pasando de generación a generación. Eso fue lo más relevante de Mendel, porque incluso en la historia de la biología, Mendel es considerado el primero en aplicar la matemática a entender los cambios o los procesos que se dan a nivel biológico. Entonces, de ahí viene el dato, de ahí viene la característica. Y por eso es que es importante y relevante este trabajo de Mendel. ¿De acuerdo? Bien. Características del experimento. Mendel utilizó caracteres cualitativos, no cuantitativos. Eso ya te lo expliqué, así que no creo que tenga problema para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Entonces ya sabes que es un carácter cualitativo y cuantitativo. Mendel utilizó caracteres cualitativos, no caracteres cuantitativos. ¿De acuerdo? Muy bien. Mendel seleccionó líneas puras. ¿Qué significa líneas puras? A ver, ¿qué otro nombre le dan ustedes a un individuo de líneas puras? ¿Con qué otro nombre lo conocen? ¿Hay quien me ayuda? Homocigote. Homocigote. Ya, homocigote, excelente. ¿Solamente dominante, solamente recesivo o los dos? Los dos. Los dos. Los dos, exacto. Un homocigote puede ser dominante o recesivo, pero son líneas puras. Líneas puras, muy bien. Mendel, al hacer los cruces, solamente se fijaba en uno o dos caracteres, no se iba a más. Lógicamente, en una alberja podías encontrar una gran cantidad de características, pero Mendel, para evitarse los problemas, solamente trabajó con uno o dos caracteres, no trabajó con más. Porque si no, imagínate, se hubiera hecho un bolondrón terrible, no hubiera podido entender lo que estaba pasando. Por eso es que su experimento tuvo resultado. Los guisantes tenían dos opciones. Se podían polinizar, o sea, autopolinizar ellos mismos, o podían hacer una polinización cruzada. Dos individuos frente a frente mezclaban sus características. O lo que pasaba era que Mendel obligaba a que la planta se autopolinice, cubriendo a la flor, la cubría, la envolvía, para que no entre polen externo y se produzca la autofecundación. ¿De acuerdo? La autofecundación. Bien. Cada carácter que Mendel estudiaba tenía dos alelos. Eso es algo que Mendel, eso es lo que caracteriza a Mendel. Eso métaselo en la cabeza. Mendel siempre decía que cada carácter está controlado única y exclusivamente por dos alelos, nada más, dominante y recesivo. Por eso es que eso identifica a las leyes de Mendel, o sea, identifica al trabajo de Mendel. Cuando encuentres una característica que tenga más de dos alelos, no pertenece a la herencia mendeliana. No pertenece a las leyes de Mendel. No cumple las leyes de Mendel. Porque para Mendel solamente se cumple que tengas básicamente dos alelos, nada más, solamente dos alelos. No puedes presentar más de dos alelos, porque si no, no se cumple, la ley no se cumpliría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es un dato que quiero que manejes. Ese es un dato que quiero que tengas presente, ¿de acuerdo? Entonces, no se produciría básicamente la situación. Muy bien. Existe un alelo dominante para cada característica, eso sí creo que lo puedes entender muy bien, ¿de acuerdo? Existe un alelo
dominante para cada característica. Y algo que también ya tú lo conoces porque lo hemos conversado ahorita, el individuo recibe un alelo de cada progenitor. El individuo recibe un alelo de cada progenitor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que dijimos, pues, los cromosomas homólogos vienen de papá y de mamá. Los cromosomas homólogos vienen de papá y de mamá. Entonces, el individuo está recibiendo un alelo de papá y un alelo de mamá. Por eso es que decimos, nosotros somos el producto de la herencia de papá y de mamá. Se han mezclado los dos y ahí tenemos la característica. Creo que sí. Muy bien. El análisis cuantitativo de los fenotipos de la descendencia proporciona proporción de cada fenotipo en la descendencia. Mendel cuenta lo que obtiene. Y en base a eso, Mendel puede determinar las proporciones y las relaciones que se van a presentar en las diferentes generaciones, porque él cuenta. Y al hacer el conteo obtiene básicamente los resultados y él se da cuenta de que hay una progresión matemática que se está dando a manera constante. Mendel empezó sus experimentos desarrollando un número de tipos o líneas de planta que se les llama líneas puras y considera y encuentra 7 pares de caracteres, 7 pares de caracteres que él utiliza. Y esto lo obtiene a través de autopolinización. Autopolinización. Recuerda que Mendel era botánico, entonces sabía manejar las plantas y sabía que podía existir autopolinización. Pero otra cosa importante es que las flores de las alberjas tenían ciertas características que permitían eso. Aquí lo tienes. En las flores de las alberjas, estás viendo ahí, las llaman flores labiadas. Entonces, las flores labiadas tienen esos labios que se están viendo hacia la parte de arriba, pero hacia la parte de abajo, si se dan cuenta, tienen como una especie de capullo que está cerrado. Ya, dentro de ese capullo está básicamente la parte masculina y femenina. Entonces, Mendel sabía que eso era lo último en abrir dentro de la flor y evitaba que se abra. Lo tapaba, lo cerraba o lo cubría, ¿de acuerdo? Y evitando que los pétalos se abran, ¿de acuerdo? Entonces, si los cubría, permitía que el polen se polinice propiamente, o sea, se autopolinice. Y eso le permitió a Mendel generar 7 variedades diferentes de alberjas, 7 variedades diferentes de alberjas. Ahora, si no hacía eso, si no hacía la autopolinización, realizaba lo que está al costado, lo que estás viendo al costado. ¿Qué estás viendo al costado? Al costado estás viendo que Mendel tenía una flor púrpura y tenía una flor blanca. ¿De acuerdo? Entonces, cruzó las dos flores, pero mira lo que hizo. A la flor púrpura le cortó los estambres, o sea, le quitó todo el polen y trajo el polen de la otra flor blanca en un pincel y produjo la polinización. Mendel manejaba botánica, por eso es que pudo hacer esto y lo entendía que se podía hacer. Y entonces esto se le llama polinización cruzada, pero es una polinización cruzada dirigida. ¿Por qué? Porque Mendel lo hacía, pues. Porque Mendel quiso hacer ese proceso. Entonces, por eso es que Mendel dirigió este proceso. Punto. A partir de esto, de la autopolinización o la polinización cruzada, estas son las 7 características que Mendel obtuvo. 7. La textura de la semilla, lisa o rugosa. El color de la semilla, amarilla o verde. El color de la flor, púrpura o blanco. La forma de la vaina, vaina hinchada o vaina hendida. El color de la vaina, vaina verde, vaina amarilla. La posición de las flores axilares que salen al costado de las hojas, o las flores terminales que salen en el extremo del tallo, y el alto de la planta, planta alta frente a planta baja. Son las 7 características que estudió Mendel. Pero en este cuadro las tienes ordenadas por dominancia y recesividad. ¿Quién es el dominante y quién es el recesivo? Por la forma de la semilla lisa es dominante sobre la rugosa o arrugada. El color de la semilla, la semilla amarilla, dominante frente a la semilla verde. Por la forma de la vaina, la vaina hinchada frente a la vaina contraída o hendida, ¿de acuerdo? La hinchada es dominante contra la contraída. El color de la vaina verde, domina sobre la vaina amarilla. El color de la flor púrpura, domina sobre la flor blanca.
la ubicación de la flor. Flores que están al lado de las hojas se les llama flores axilares, y flores que están en la punta de la rama se las llama flores terminales. Y el alto de la planta. Alto de la planta. Las plantas altas son dominantes sobre las plantas enanas. Plantas altas son dominantes sobre las plantas enanas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, estas son las 7 características que Mendel trabajó. 7 características que Mendel trabajó. ¿Estamos de acuerdo? Entiéndanlo, por favor. Véanlo. Bien, muchachos. Entonces, ya ubicaron las 7 características. Ubíquense, porque eso es lo que vamos a trabajar ahorita para entender las leyes de Mendel. Vamos con la primera. No es la primera ley, pero es el primer principio. Principio de uniformidad. ¿Qué significa hablar del principio de uniformidad? Mendel dice, si tú cruzas dos razas puras que se diferencian en 1 o 2 caracteres, escúchame bien, si tú cruzas 2 razas puras que se diferencian en 1 o 2 caracteres, siempre la primera generación va a expresar totalmente el carácter dominante. Siempre la primera generación va a expresar totalmente el carácter dominante. Totalmente el carácter dominante. Y van a presentar un genotipo 100% híbrido. Genotipo 100% híbrido. ¿De acuerdo? Entonces, observe el dato. En este caso estás cruzando una semilla amarilla, que es homocigota dominante, frente a una semilla verde, que es homocigota recesiva. La homocigota dominante te está dando un gameto dominante, el alelo dominante, lo estás viendo ahí. Y la recesiva te está dando un gameto recesivo. Cuando los dos se juntan, se van a formar al híbrido. Pero el híbrido expresa el carácter dominante, porque el alelo A está ahí, está dominando. Entonces, al cruzar 2 razas puras, una dominante y la otra recesiva, la primera generación o F1 va a expresar totalmente, toda la población va a tener un fenotipo dominante. En este caso, todas van a salir amarillas. Y va a expresar un genotipo híbrido. Genotipo híbrido. ¿De acuerdo? Todos van a ser genotipos híbridos. Yo quiero que te pongas unos minutos en los zapatos de Mendel y empieza a pensar así. Tú tienes semillas amarillas y tienes semillas verdes. Siembras una parcela de semillas amarillas y al lado siembras una parcela de semillas verdes. Excelente. Las semillas crecen, producen las flores, producen todo lo que necesitan y empieza la reproducción. Hay una polinización cruzada. Dejas que las plantas se polinicen entre sí, se crucen entre sí. Excelente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Cuando Mendel recoge las semillas, se produce la unión y recoge las semillas, ¿de acuerdo? Ve y se da cuenta de que todas las semillas son amarillas. Y Mendel dice, pero ¿por qué? Si yo he sembrado amarillo y verde, ¿por qué me salen solo amarillas? ¿Dónde están las verdes? Vuelve a realizar el trabajo y le vuelve a salir lo mismo. Por eso es que Mendel tiene bastantes datos experimentales, porque él vuelve a rehacer el proceso. Y dice, no vaya a ser que me he confundido en algo, y vuelve, y tiene la paciencia de ver que se produzca el cruce cruzado, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Y entonces él dice, no, estoy seguro. Y siempre me sale amarillo, siempre me va a salir amarillo. ¿Por qué? Ya, él lo deja ahí un minuto. Utiliza a estas semillas amarillas que ha obtenido, y las cruza. Y hace esto. Ahí estás viendo a la semilla amarilla híbrida cruzada con la otra semilla amarilla híbrida. ¿De acuerdo? Entonces,
Esta semilla amarilla híbrida produce dos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo, igual a otra, un dominante y un recesivo. Cuando las cruza y Mendel recoge la cosecha, descubre y se da con la sorpresa de que las 3/4 partes de esa cosecha son semillas amarillas y una cuarta parte es una semilla verde. Entonces Mendel dice, ¿pero qué pasó? Ahora aparece el verde de nuevo. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ocurrió? Vuelve a hacer la prueba y vuelve a obtener lo mismo y dice, ah, no, acá hay algo interesante que tengo que describir. Y regresa aquí. Y es allí donde se entiende por qué es importante que Mendel sea matemático. Porque Mendel regresa y dice, ah, ya, el color amarillo es el factor fuerte. Lo voy a representar con una letra A mayúscula. Y el verde es el factor débil. Lo voy a representar con una A minúscula. Punto. La semilla amarilla ha traído los dos factores fuertes. Por eso es que se habla de un homocigote. Y el verde ha traído los dos recesivos o débiles, es el factor recesivo verde. La semilla amarilla ha producido un solo tipo de gameto con el factor A. Y la semilla verde un solo tipo de gameto con el factor A minúscula. Al juntarse, se han unido los dos gametos, se han unido los dos factores o genes, y nosotros lo podemos decir así, los dos factores o genes, y han formado un híbrido. Pero ese híbrido expresa el carácter dominante, porque el factor dominante opaca al factor recesivo. Y ahí tenemos la primera generación F1. Mira, Mendel lo describe, lo dibuja, ahí te está expresando como si fuera una operación matemática, o sea, te estás dando cuenta de lo que está pasando ahí. Ahora Mendel dice, esta semilla híbrida la voy a cruzar con esta otra semilla híbrida. Se supone que ahora esos dos factores que se unieron, ahora se van a separar. Se van a separar. Entonces, él se da cuenta que se separa y ahora dice, ¿y cómo hago el cruce? Utiliza lo que ustedes conocen en matemáticas como matrices. Y en este caso es una matriz de doble entrada. Matriz de doble entrada, si te das cuenta. Entonces, en esa matriz de doble entrada coloca estos gametos o los alelos y los cruza. Y se da con la sorpresa de que el resultado te da 3/4 partes de las semillas amarillas frente a una cuarta parte de semilla verde. Mediante este proceso matemático, Mendel pudo explicar qué es lo que ocurría. En una primera generación ocurre la unión de los alelos. Por eso lo llamas principio de uniformidad, porque todos van a tener el mismo genotipo y van a expresar el mismo fenotipo. Por eso lo llamas principio de uniformidad. 100% semillas amarillas, ese es el fenotipo, y 100% semillas híbridas, ese es el genotipo. Pero, escúchame bien, en una segunda generación, porque esta es la segunda generación, Mendel habla del principio de segregación de los alelos. ¿Qué es segregación? Segregación o separación de los alelos. En esta segunda generación, el alelo dominante se separa del recesivo y se va a gametos diferentes y de manera independiente. Y al cruzarse, nos van a dar, díganme, en ese cuadro, ¿cuántas semillas amarillas hay? 3. 3. ¿Frente a cuántas semillas verdes? Una. Una. Entonces, la proporción fenotípica, o sea, el color que voy a ver es 3:1. 3 dominantes frente a un recesivo. Ahora, díganme, ¿cuántos homocigotes dominantes hay en el cuadro? 2. Homocigote dominante. 1, Solo uno. 1. ¿Cuántos híbridos? 2. 2, 2. ¿Cuántos homocigotes recesivos? 1. 1, 1. La relación es 1, 2, 1. Y esa es la proporción genotípica. Proporción genotípica. Eso recuérdalo. Para la primera ley de Mendel,
el fenotipo tiene una proporción o relación de 3:1 y tiene una proporción o relación genotípica de 1:2:1. Si quieres hablar de probabilidades, la probabilidad se expresa en porcentaje. Yo te puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar semillas amarillas en este cruce? ¿Qué me vas a responder? 75%. 75%. ¿Y cuál es la probabilidad de encontrar semillas verdes? 25%. 25. Ya, eso es fenotipo. Ahora te hago la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar individuos homocigotes dominantes? 25. 25%. Exacto. Que sean híbridos. 50%. 50. Exacto. Y que sean recesivos. 25. Se acabó el asunto. Entonces, entendiste por qué lo llamamos proporción y probabilidad. Las proporciones o relaciones son números enteros que te indican la cantidad exacta de individuos que aparecen en el proceso. Y la probabilidad es el porcentaje de lo que puedas encontrar en una población. Tú sabes que trabajando con probabilidades, utilizando los porcentajes, tú puedes extrapolar y obtener datos mucho más grandes dependiendo de la población en la cual estás trabajando. Entonces, recuerda, principio de uniformidad. La primera generación, todos iguales, por eso lo llamas principio de uniformidad. Primera ley de Mendel, la segunda generación de este cruce, en la segunda generación, la relación es 3:1, fenotipo y genotipo 1:2:1. Creo que lo puedo entender hasta ahí. Llegamos a la primera ley de Mendel. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay algo que les falla por ahí? Claro que yo sé que hay que hacer algunos problemas, no se preocupen, la próxima semana vamos a traer los problemas, pero por lo menos ya estamos entendiendo lo que es la ley. Me voy a la segunda ley. Los experimentos. Lee esto, por favor. Dice, Mendel cruzó dos razas puras de alberjas, una de semillas amarillas y la otra de semillas verdes. ¿De acuerdo? Estos son los progenitores. Las flores, así polinizadas, originaron vainas de guisantes que contenían solamente semillas amarillas. Eso es la primera generación, F1, todos salían amarillas. Pero luego, cuando las plantas de la F1 florecieron, las dejó autopolinizarse. Y las vainas que se originaron de las flores autopolinizadas, que es la segunda generación, contenían tanto semillas amarillas como semillas verdes en una relación de 3:1. ¿Cuál es la conclusión de la primera ley de Mendel? Que los alelos que en una primera generación se unen se van a separar independientemente en la segunda generación. Eso es lo que plantea Mendel. En una primera generación los alelos se juntan y en una segunda generación los alelos tienden a separarse. Por eso llaman a la primera ley de Mendel la ley de la segregación o ley de la disyunción de gametos. Segregación o disyunción de gametos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esa es la conclusión que podrías decir. Bien. Para una segunda ley de Mendel, ¿de acuerdo? Mendel ya no trabaja con una sola característica, trabaja con dos. En este caso, la forma de la semilla lisa y rugosa y el color de la semilla amarilla y verde. Forma lisa y rugosa y color amarilla y verde. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica que nosotros vamos a encontrar. Mendel, mira, para la segunda ley de Mendel, Mendel utiliza semillas dominantes para los dos caracteres y recesivos para los dos caracteres. Por eso estás viendo la representación ahí. R mayúscula significa homocigota lisa. A mayúscula significa homocigota amarilla. Ese es el dominante. Frente al otro que es RR minúscula, que significa semilla rugosa, y A minúscula, que significa semilla verde. Entonces, es lo mismo que lo vimos anteriormente, solamente que en el anterior era un solo carácter, ahora son dos. Entonces, al cruzar dos razas puras que se diferencian, en este caso, en dos alelos o dos características, siempre la primera generación sale híbrida y expresando el carácter del dominante. En este caso, van a salir 100% semillas amarillas lisas,
y dihíbridas, porque van a tener los dos caracteres en híbrido. Son dihíbridas. Fenotipo 100% amarillas lisas y 100% híbridas. ¿De acuerdo? Dihíbridas. Mendel coge a estas dihíbridas. Mendel coge a estas dihíbridas, ¿de acuerdo? Y las cruza entre sí. Las cruza entre sí. Al cruzarlas, cada individuo dihíbrido va a producir 4 tipos de gametos. Ahí los tienes, están arriba en la primera línea. Del dihíbrido se obtienen 4 tipos de gametos. 4 tipos de gametos. Si tú llevas eso al cuadro, vas a tener que hacer un cuadro de 4 por 4. 4 por 4. ¿De acuerdo? Mira, si estás viendo ahí la representación, ¿de acuerdo? Si estás viendo la representación, que esta está, acá lo ves un poco más grande, ¿de acuerdo? La representación. Estás viendo los 4 gametos de un individuo arriba y los 4 gametos del otro individuo al costado. Al hacer el cruce, vas a ver, mira, todas esas 16 variedades diferentes. 16 variedades diferentes, ¿de acuerdo? Y Mendel cuenta y dice, del cruce de estas dos plantas que se diferencian en 2 caracteres, en la segunda generación voy a obtener el siguiente fenotipo. El siguiente fenotipo. Empieza a contar y de las 16, 9 salen dominantes para los 2 caracteres. Dominantes para los 2 caracteres. Continúa contando y se da con la sorpresa de que encuentra 3 con el primer carácter dominante y el segundo recesivo. Luego encuentra 3 con el primer carácter recesivo y el segundo carácter dominante. Y 1 totalmente recesivo. 1 totalmente recesivo. Esta es la relación que Mendel encuentra de la segunda ley de Mendel. Si lo analizas, dice, vas a obtener 4 fenotipos diferentes. 4 fenotipos en una relación de 9, 3, 3, 1. 9 con los 2 caracteres dominantes. 3, un dominante, o sea, dominante recesivo. 3, recesivo dominante. Y 1, totalmente recesivo. Ahí tienes la relación fenotípica. El genotipo es lo que San Marcos está trabajando actualmente. Se va a dar en una relación de 4, 1, 2. 4 individuos van a ser doblemente dihíbridos. Doblemente dihíbridos. Uno de 16 van a ser los 4 tipos de doblemente homocigotos. Y 2 de 16 van a ser homocigote híbrido o híbrido homocigote. Homocigote híbrido o híbrido homocigote. Entonces, mira la característica. Estamos hablando de el fenotipo y el genotipo. El fenotipo es una relación de 9, 3, 3, 1 y el genotipo es una relación de 4, 1, 2. 4, 1, 2. Esto es la segunda ley de Mendel. ¿De acuerdo? No se olviden, por favor. Primera ley de Mendel es la relación fenotípica 3 a 1 y genotipo 1, 2, 1. La segunda ley de Mendel es fenotipo 9, 3, 3, 1 y el genotipo 4, 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y para terminar, muchachos, porque ya estamos terminando, para la próxima semana voy a tener problemas de esto, a ver si lo podemos desarrollar con ustedes. Terminando, ¿qué es esto, muchachos? ¿Qué es el retrocruce o cruce de prueba? El retrocruce o cruce de prueba es la forma de averiguar, de conocer si el individuo que tienes al frente es homocigote o es híbrido. Para esto tengo que regresar rápidamente a la primera ley de Mendel, ¿de acuerdo? Aquí está. Cuando hablamos de la primera ley de Mendel, muchachos, en la primera ley de Mendel, miren la semilla amarilla. Esas semillas amarillas, escúchenme bien, esas semillas amarillas, su genotipo puede ser u homocigote o híbrido. Tú ves a la semilla amarilla, pero tú no sabes si es homocigota o híbrida. ¿De acuerdo? Son las dos posibilidades, homocigota o híbrida. Tú tienes una semilla amarilla y quieres saber si esa semilla amarilla es homocigota o híbrida. Sencillo, ¿qué tienes que hacer? Hacer el retrocruce o cruce de prueba. ¿Qué significa eso? Voy a cruzar a este individuo con fenotipo amarillo, lo voy a cruzar con el recesivo.
el individuo de fenotipo amarillo lo voy a cruzar con el recesivo. Lo cruzo con el recesivo y analizo el resultado. Si la descendencia que obtengo es 50% dominante y 50% recesiva, este individuo es híbrido. Pero si la descendencia que obtengo todos son dominantes, no, este individuo es homocigote dominante. Este individuo es homocigote dominante. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, eso se llama cruce de prueba o retrocruce. Cuando yo no sé, ¿de acuerdo? No conozco si el individuo es homocigote o es híbrido, no lo conozco, lo que tengo que hacer es cruzarlo con el recesivo y analizar el resultado. Si veo que la mitad de mis individuos son dominantes y la otra mitad recesivos, allá definitivamente esto es un híbrido. Pero si yo veo que la mitad de los individuos, que la totalidad de los individuos es dominante, estoy hablando de un homocigote dominante. Eso se llama retrocruce o cruce de prueba. Vamos terminando por hoy día, muchachos. La próxima semana voy a traer problemas que están en su separata para poder